Hola, sean bienvenidos a nivel 1. Advertencia, el contenido no es apto para gente tipo cristal. Aquí abordaremos distintos temas de interés social, así como experiencias personales y anécdotas variadas, siempre abordadas con un toque de humor. Sin más, los dejo en compañía de Malboro y Neox. Somos nivel 1. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su podcast Nivel 1. Yo soy Malboro y como siempre junto a mi compañero Neox traeremos un tema especial titulado Libros Prohibidos. Esperemos sea de su agrado. Antes que nada, comencemos una pequeña reseña de lo que son los libros prohibidos. Se les conoce como tales a estos libros prohibidos porque no son bien recibidos por la crítica tanto de iglesia, tanto la común, en este caso pues la de un lector normal o aquellas personas que tienen un sentido vaya muy específico o especial hacia ciertos temas que no se quiere llegar a tocar, vaya. ¿O tú qué piensas, estimado Neox? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues una vez más, ¿no? Aquí dándole al podcast. Muy contento de estar de nuevo aquí tocando un tema bastante interesante, como lo es el libro prohibido, ¿no? En sí. Pero antes de continuar, sí me gustaría invitarlos a que se suscriban, les den like, comenten y compartan. Y bueno, ya básicamente un libro prohibido va en que alguna cultura que sea muy, ¿cómo se le podría llamar? Espiritual o también política. En este caso, pues vamos a tratar de desmenuzar algunos libros que han sido un dolor de cabeza tanto para iglesias como para gobiernos. O no así, o no sé si alguna vez hayan escuchado ni hables ni de política, ni de fútbol, ni de religión. ¿El por qué? Porque siempre puedes incomodar a alguien. Claro, sí, de hecho, bien lo mencionaste y bien también lo dije hace un tiempo en un podcast pasado, ¿no? En este caso, los libros, si bien son un medio de conocimiento y comunicación, así como vaya expansión de la mente de una persona, igual así como su ideología también, porque a fin de cuentas es una ideología de una persona. Unos son de conocimientos, unos son de, ¿qué será? ¿Espiritualidad? Nomás de fantasía, espiritualidad, vaya, de diferentes temas se pueden tratar los libros, ¿no? En este caso, pues vamos a tratar de agarrar algunos libros que rozan con esos temas tan delicados que la gente no quiere tocar. Igual y sí los tocan, pero también como que no son muy queridos. Sí es. O sea, en el caso de la iglesia, pues algunos no los quieren ni ver ni en pintura. En el caso de la política, pues se supone que también son un poco controversiales también. Hacen una crítica ya sea al modelo político o religioso, ¿no? Por eso es que automáticamente les dan ban, ¿no? O los funan. Y eso pues ha existido, ¿qué se puede decir? Desde el comienzo de la historia de la escritura, ¿no? Hay cosas que no debes de leer porque, digamos, si tu religión te lo prohíbe es porque probablemente si lo lees te vas al infierno. Y si tu gobierno te lo prohíbe es que si lo lees probablemente pues al siguiente día ya no vas a estar aquí con nosotros, ¿no? Entonces, pues de eso va básicamente esta introducción. A pesar de que los libros son de conocimiento, como ya lo mencioné hace ratito, los autores nos dejan con visiones del futuro, cosas que han pasado también, incluso hasta cosas fuera de lo normal, que va por el mundo espiritual, si lo quieren ver así, o paranormal. En algunos casos se dice que algunos libros te pueden dar conocimiento, bueno, más allá del que se entiende, ¿no? También puede ir de lo que viene siendo la psicología y también, ¿por qué no?, la filosofía, ¿no?, de algunos autores, ir en contra de o abrirte algún, ¿cómo se podría decir? Pues una gama de posibilidades, ¿no? No nada más que te quedes con lo que te está diciendo tal o cual persona. Sí, cierto, si bien podemos compararlo con la parte filosófica, cuántas ramas de filosofía no hay, ¿no? Y de cuántas ahí no se ampliaron o se han basado prácticamente, ¿no?
Así es. Bueno, en estos libros que vamos a tocar algunos, no todos, porque son bastantes. Bueno, ahora sí que les vamos a dar una pequeña referencia o ideología o pasarles un poco de conocimiento de cómo es que estos autores ven al mundo, ¿no? O pueden tratar de ver el mundo, tanto espiritual, religioso y político. Entonces aquí tenemos un conflicto, digamos, ya eclesiástico, no tanto político. ¿Has escuchado hablar del Código Da Vinci? Solamente en películas. Bueno, Pero ya ves que te dicen igual y te pueden decir cosas que no son. pero ese es a lo que voy, ¿no? Y ese es el punto. ¿Quién te dice? O sea, no estoy poniendo o no estoy juzgando el texto bíblico como tal, porque se dice que al texto bíblico lo dejaron pelón, puesto que hay varios evangelios que fueron rechazados y sacaron del canon, güey. Entonces, Sí, lo que te trata de decir el Código Da Vinci es que básicamente eso pasó y que la historia está modificada a manera de que ganen ciertas ideologías, no tantas personas, sino ciertas ideologías. Anteriormente lo que te hablaba era de que supuestamente Jesús pudo haber dejado descendencia, de que realmente no murió como se dice, de que realmente María Magdalena era su concubina, si lo quieres ver así. Es algo que a lo mejor nosotros no podemos probar, pero pues cae en la hipótesis, ¿no? Entonces, si en el canon se estuvieron sacando muchos libros, o sea, bastantes libros, ¿quién te dice que la Biblia que conocemos hoy en día es real? ¿Y por qué quiere callar otro tipo de opiniones, no? yo había escuchado, no sé si, creo que tú cuando estábamos en la universidad o no sé dónde, se supone que en la Biblia no especifica el tiempo que se perdió, digamos, o sea, Jesucristo Ajá, en cierta etapa de su vida. Es decir, la iglesia o la religión, más que nada la religión o la iglesia, ajá, siempre nos va a hablar de su nacimiento, parte de su niñez, y de ahí se salta ese periodo de su juventud, adolescencia, hasta la edad de adulta, así es. como que está omitido. Exacto, porque se dice que hay los famosos evangelios que no son canónicos, donde supuestamente Jesús conoció tales o cuales culturas, Ajá, adoptó algún, ¿qué te gusta? Alguna costumbre, la hizo también, digamos, suya y la implementaba con la gente que se rodeaba. Entonces, sí, de hecho ahí es el conflicto. ahí en esa parte, ajá, de hecho hay una parte que dicen que estos llaman los judíos. Ajá, Se dice que los judíos no aceptan a Jesucristo como el Mesías, porque ahí están divididos en dos. O sea, incluso ellos están divididos en dos y me parece que hay varias, de ahí salieron varias ideologías también. ver las ramificaciones, exacto. Entonces, se supone, bueno, es lo que tengo entendido, que de ahí salieron varias ideologías. Entonces, él, como tú lo acabas de mencionar, digamos que fue de viaje. En ese viaje conoció 20 personas, conoció gente nueva, aprendió a hablar otros idiomas, conoció diferentes culturas y como tú mencionaste, de esas culturas aprendió varias modales, diferentes modales, y de esos modales los llevó a lo que era en aquel tiempo la sinagoga. Así es. O como sí le llamaba sinagoga, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí, entonces él practicaba otros modales que iban en contra de la parte, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo te dijeran? ¿Judíos? Judíos ortodoxos. Entonces había dos tipos de judíos, me parece. Ajá. Los tradicionales y otros que se dedicaban a la pura palabra. Lo que voy con esto, los tradicionales eran los que se basaban mucho en la escritura. Si no está escrito, no se puede hacer. 50, ajá. Y los otros, los verbales o los que les gustaba la palabra, la parte oral, si es que no valía la parte escrita, era lo oral. Uh-huh. Entonces lo que quería este personaje era unificar las dos partes, porque para él eran las dos partes válidas. Entonces, de acuerdo a sus usos y costumbres, cuando él se fue, él hacía lo contrario en estas partes, es decir, cuando iba a orar, leía, y cuando iba a leer, oraba. Ajá. Entonces, ellos no estaban de acuerdo, entonces por eso hubo ese pequeño conflicto que los orilló a que pasaran esos eventos de aquellos años. O sea, me estoy refiriendo a que se lo cargaran como en aquellos años, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. De hecho, ese es precisamente, ¿no? Digo,
ningún evangelio, bueno, que quede como clave, ¿no? Ningún evangelio fue escrito por alguno pues de sus seguidores como tal, o sea, los directos. De ahí son como que puros relatos de relatos de relatos. La Sí. verdad, las cosas como Entonces, de ahí son. se forman los famosos evangelios. Pero él lo que intentaba dar como mensaje no era el tanto yo soy. Ándale, exacto, porque él nunca dijo que, No, 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 no. de hecho él nunca dijo que era. Exacto. De hecho, él nunca dijo que era. Esa parte se la adjudicaron ellos mismos, bueno, los mismos judíos. Ese es el problema. O sea, hay intereses más arriba de lo que te puedas imaginar, desde épocas inmemoriales, güey. Entonces, aunque uno quisiera, digamos, situarnos en esa época, o sea, como tal, pues imagínate, güey, antes la mujer básicamente no tenía ni opinión, ni voto, nada. Él hizo esa como que unificación de que hombres y mujeres son lo mismo. Entonces, los judíos estaban en contra de eso. O sea, ¿cómo iba a ser si en las leyes abrámicas decía que si una mujer era infiel tenías que apedrarla, güey? Entonces, hizo bastantes, ¿cómo se podría llamar? Comparaciones, donde él decía, bueno, ok, si vas a apedrar a la mujer es porque pues tú estás libre de... Él lo llama pecados, ¿no? Yo lo podría llamar malas acciones, mal actuar, ¿no? Culpas. Entonces, ajá, entonces, y sí tiene razón, o sea, dices, ¿cómo puedes tú juzgar si tú quizás hasta estás peor, ¿no? La Entonces, verdad, las aquí cosas como se son. discriminaba bastante la figura de la mujer. Entonces, él traía esa idea de hacer un contrapeso, no nada más en eso, sino desde la gente rica. Pregonaba y decía, yo soy bueno, yo soy esto, o sea, y cuando te basabas en los hechos, decías, no, la iglesia, a medida del tiempo, y no me refiero a una doctrina en específico, siempre se ha utilizado como negocio. Y así ha sido desde los tiempos, yo creo que del primer ser humano, ¿no? Donde hay una creencia de que hay un ser todopoderoso que te vigila, te está contando cuántas fallas tienes, y el día que te vayas, te van a decir, no eres apto para seguir continuando, ¿no? Como si fuera un examen, güey. Entonces él te decía que si tú realmente estabas arrepentido de lo que habías hecho, o sea, habías aprendido de tus errores, la clave era reconocer y cambiar el mensaje que él nos pudo dejar. Y mucha gente lo ve de una manera ya más sectaria, si tú lo quieres ver así. Digamos, la mayoría de tradiciones católicas que se tiene hasta el día de hoy son tradiciones romanas, La donde la verdad, las mayoría cosas de la como son. gente, digamos, es como la cuaresma, güey, el día de Pascua, que toda esa onda, el día de Navidad. De hecho, nunca se menciona en el libro cuándo nació Jesús, nunca se menciona, más sin en cambio te lo relacionan con el 25 de diciembre, para que así tenga una asimilación con ciertos dioses de Grecia y de Roma, güey. Entonces, cuando supuestamente tú estás celebrando el natalicio de tal deidad, la realidad es que estás celebrando quién sabe cuántos natalicios de quién sabe cuántos dioses, güey. Se le compara con Horus, se le compara con Zoroastro. Hay muchos dioses, güey, y no nada más. Dionisio también, güey. Hay muchas deidades dentro pues, del mundo, ¿no? Entonces, para que no fuera un cambio tan radical, así como tú lo habías dicho en el podcast de donde hablamos de la supuesta Virgen de Guadalupe, güey, lo mismo pasó en ese entonces, güey. Aquí lo que se trata, y es lo que yo siempre trato de recalcarle a la gente, no es seguir la misma idea, lo que te dicen los padres o lo que te pueda decir tal o cual doctrina, sino el mensaje que te dejó esa persona, esa entidad, como tú lo percibas. Eso es lo que realmente cuenta. No el que vayas a domingo a contarle tus problemas a un desconocido para que te diga que vaya a hacer ese tal o cual tanto. O que vayas a una congregación, digamos aquí con los testigos, güey, Ajá. que vayas a dejarles tu dinero. Pues mira, bueno, en una parte yo tenía entendido que el 25 era porque le habían recorrido para celebrarle el cumpleaños a Porfirio Díaz. ¡Ajá, se mamó! Pues esa es otra fecha, no me acuerdo, creo que sí. Y la otra, no sé si sabías Ajá. que si tú, no creo que este dato no lo tengo muy muy claro, pero se supone que si tú no perteneces, bueno, no eres católico como tal, o no perteneces a la religión católica, Uh-huh. no te hacen, ¿cómo se llama? Como una misa o algo, o sea, no eres aceptado, no, creo que hasta incluso no te pueden enterrar en un panteón. Esas son mamadas, güey. No creo. ¿Sí, en serio?
No, de verdad que no. O sea, de hecho, o sea, fuera de cotorreo, Ajá. incluso, o sea, digo, no lo tengo muy claro, no he investigado bien, pero hicieron una, de hecho, ya lo he escuchado antes, incluso dije, ah, como tú dijiste, lo mismo, ha de ser fake, Ujú. pero también lo llegué a ver, como referenciado en una película, y en una película de esas de los Warren, donde, así nada más para no meterme tanto en el rollo, Ujú. decía que esta familia, bueno, tuvo una posesión de una de sus hijos y entonces estos no creían en nada, no tenían religión. Entonces, fueron con varias personas, sacerdotes, ¿cómo le llaman? Curas, reverendos, ¿qué otro nombre tienen? Padres. No me acuerdo cómo se llaman las diferentes figuras de cada iglesia. Fueron con cada uno de ellos y cada uno de ellos les negó Ujú. la parte espiritual. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de no pertenecer a ese grupo, Ujú. ya sea católico, cristiano, mormón, budista, lo que tú quieras. ¿Cómo ves? De hecho, yo lo sabía porque tuve una tía que falleció hace muchos años. Estoy hablando de promedio casi van a ser 10 años, güey. Y ella estaba con los güeyes estos de pare de sufrir, güey. Le pidieron que pues si podían hacer una oración por ella. Y que los mandó, pues básicamente bien lejos, ¿no? De que les dijo, pues es que nuestras creencias no le oráramos a los muertos. Y te quedas así de, ah, qué poca madre. O sea, solo en vida puedes orar por la persona. Pero qué tal cuando se te pide un favor, ¿no? Independientemente, pues no quisieron y no quisieron. Y sí, a lo mejor en eso sí puedo concordar contigo. Pero sí yo desconocía totalmente eso de que si no perteneces a tal culto, no se te puede enterrar. Eso sí, pues digo, no creo. Pues imagínate a alguien que vaya y compra una fosa, güey, para el día que se lo cargue el payaso. ¿Qué pasaría si esa persona, pues no, nunca tuvo como que una fe religiosa? Entonces no te respetan el lugar. O sea, no sé, güey. ¿Sabes por qué viene ligado? Porque te digo que está medio curioso el asunto. O sea, aclaro que no estoy al 100%, lo que estoy diciendo al 100% es real. Ajá. Tengo entendido que uno pertenece a esa parte y más que nada viene con la parte de ¿qué? ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Eh? El catecismo. Ajá. Tú no, tu catecismo, ya ves que, bueno, aquí en México se llama catecismo para hacer tu primera comunión, comulgación, ¿qué otra cosa? ¿Qué es comunión? Pues primera comunión, presentación, bautismo, confirmación, Confirmación. ajá, y matrimonio. No, nada más esas tres. Ah, ok. Bueno, esas cosas te piden unos papeles de la iglesia. Entonces, tú no los tienes, no te pueden dar fe. Pero es que, bueno, ya dependientemente de eso, güey, dices, no mames, entonces estamos hablando que la iglesia es burocracia, la iglesia es dinero, güey. La gente no lo ha visto, güey. Entonces se supone que debes de creer en alguien más. Ese alguien más no creo que te pida del dinero que tú ganas. No sé, como que es muy ilógico y hay veces que la gente no se pone a pensarlo. Está como los bautizos en niños. Se supone, y te digo porque pues yo he leído varias veces la Biblia, hay cosas que la iglesia católica o católica, como la quieras llamar, te menciona y te hace hincapié en con que debes de tener varios sacramentos, güey. Y te voy a mencionar uno, el bautismo. El bautismo se da gracias a Juan el Bautista, que es primo de Jesús, el cual, haz de cuenta que era como un rito de conversión para que tú creyeras en Dios. No necesario, pero digamos, si como querías realmente reafirmar esa fe, lo tenías que hacer, pero ya como persona adulta. Pero ¿qué crees, güey? Que la iglesia católica, pues desde que te dicen que nace el niño, pues vete a una vez a bautizarlo. El niño no tiene conciencia, el niño ni siquiera habla, solo así los pueden bautizar. Dices, a ver, déjalo que lo elija. Se llama libre albedrío. Y si no lo tienes, pues, o sea, como, ¿por qué vas a decidir por él? Pues, número uno, eso viene siendo, ¿no? El bautismo. Cosa número dos, güey. Pero mucha gente no se atreve a leer ni el libro y cree lo que la demás gente sigue diciendo y toda la onda. ¿Sabías que como tal el infierno no existe? Ajá. Te dice que supuestamente en caso de que no seas apto y no seas el libro de la vida, te dice que te van bueno, a arrojar al lago de fuego, güey. Pero no te llama la palabra infierno. Eso es lo que te dice. No te dice que el infierno. Y mucha gente lo ha estado relacionando con el infierno de Dante, Ajá, que es conocida como la Divina Comedia. claro. Ajá. Entonces, es como que un saldo de un escritor a algo, a una creencia ya religiosa.
Ahora, este tercer punto que voy a tocar, y yo creo que es muy importante, porque mucha gente sigue pensando en el purgatorio, güey. En la Biblia no existe la palabra purgatorio, güey. La palabra purgatorio fue inventada por un papa que necesitaba hacer dinero, güey. Entonces, si tú, digamos, tu familiar era muy malo y tú tenías dinero y querías ayudarlo, se te podía hacer como que una indulgencia, se le llamaba así. De hecho, lo conocían como el papa de las indulgencias locas. No recuerdo cómo se llamaba el güey este. Se lo llega a escuchar algo así. Ajá, entonces tú pagabas para que tu familiar no fuera al infierno, sino que se quedara en el purgatorio supuestamente, precisamente, y valga la redundancia, a purgar sus pecados para que pudiera entrar al cielo. Pero entonces son mentiras que te siguen contando, güey. Perdón que te interrumpa. Creo que esa parte, ¿sabes dónde la escuché? No sé si ahorita sigue pasando un programa en la televisión. Ajá. Y antes de que pasaran o quitaran ¿cómo se llama esta cosa? La señal que antes tenían. Ajá. Era el 11.1 o punto 2. No me acuerdo. Había un programa que estaba bueno. Era para niños, pero yo lo veía. No, pues sí. Y se llamaba Historias Horribles. O se llama Historias Horribles. No sé si lo sigan pasando. O no sé qué onda. ¿Pero es que es Canal 11? Ajá, 11.2. Sí, 11.2 o punto 3. Ajá. Pero ahorita como ya se actualizaron las señales, no sé si lo sigan pasando por esas mismas frecuencias u otras. Pero digo, ya con el título, pues ya cabe la referencia, ¿no? Dices que se llamaba Historias Horribles. Ajá. Estaba muy bueno, te contaba muchas anécdotas diferentes desde otro punto de vista. Ajá. O sea, si bien te dicen, es que estaba chingón en la antigua Roma y todo el rollo, uh-huh, pero te ponían la parte bizarra, ¿no? De que no, sabes que todo el mundo se defecaba en todos lados. No, sí. Sí, bueno, sí. No había como tal, pues lo que conocemos como sanitarios, ¿no? Ajá. Llegaban como perros, güey. Esta esquina está chida, aquí no me ven. Chin, ya te aventabas tu mojonazo, güey. Te hablaba mucho esa parte, ¿no? Y creo que en esa, no me acuerdo en qué parte, si fue ahí, creo que fue ahí, donde hablaron el tema de este señor, ¿no? Del Papa. Uh-huh. Pero así no, muy por encimita, ¿no? Sí. Así como literalmente lo acabas de tocar, casi. Sí sabías que en los años, bueno, donde, si no mal recuerdo, fue en los 80s, mucha gente obviamente de ideología católica quería que desapareciera el canal 11. No sé. Sí, es una leyenda urbana, güey. Estuvieron haciendo protesta, güey, por lo mismo de que cuestionaba muchas cosas de la iglesia, güey. Se supone que tienes derecho a una libertad de expresión, ¿no? Es como dices, a ver, yo ya me leí esto, porque el primer argumento pendejo que te pueda decir alguien católico es el siguiente, güey. Oye, güey, pero pues ¿qué crees, güey? Que el infierno, pues no lo mencionan como tal el infierno, pues en la Biblia, o sea, no las últimas, ¿cómo se podría decir? Ediciones de la Biblia, porque ya ves que ahorita ya está todo, cambian una palabra por otra, o sea, las originales, la que estaba en español castellano, no en español latino, porque pues hay que diferenciar, ¿no? Cambian algunas palabras por otras. O les dices, ¿qué crees que también, pues no existe purgatorio? Y te dicen, ¿cómo no? Le digo, léete la Biblia. ¿Tú eres padre? No. Entonces no me puedes decir, y así como que, con que tú te leas el libro, mira, me doy por bien servido. Dime en qué página dice purgatorio. Es que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta, luego, precisamente porque no he encontrado la palabra purgatorio, te puedo decir que la palabra en ese libro no existe. No, es que entonces a lo mejor no leíste bien el libro. Y a huevo te discuten que sí, güey. Y es gente que no se ha leído el libro, güey. Entonces dices, a ver, digo, bueno, desde mi perspectiva, mi libro así como que favorito de la Biblia, porque hay que recordar que la Biblia es una compilación de 72 libros, güey. Es el último libro, güey. Revelaciones, o mejor conocido como libro de San Juan, güey. ¿Por qué? Porque ya llegó hay muchas cosas que se están asimilando a día de hoy, o sea, que están pasando, güey. Y mucha gente sigue dormida, escuchando el sermón del probable pede, ya sabes qué, que les da misa, güey. Y no despiertan, y si él mismo les dice, tírense de un puente, lo van a hacer, güey. Y no van a cuestionar nada. Pero si tú los cuestionas a ellos, te dicen, su argumento es, tú no eres católico. Y hay que creer en la Virgen. Y dices, no, güey.
En ningún momento te dice que María fue virgen. De hecho, te dice que también tuvo más hijos aparte de Jesús. Entonces, ¿dónde queda su virginidad? Yo pues, he pensado que sí soy un dolorcito de huevos, porque la neta sí, güey. La verdad, las Pero cosas dices, como pues son. bueno, güey, a ver, como me lo llegaron a decir varias veces, sí, es que a ti te gusta cuestionar y todo esto, pues sí, güey, pero demuéstrame lo contrario. O sea, si te enojas es porque me vas a demostrar lo contrario, porque estoy equivocado. Pues sí, Y no güey. estoy hablando al chilazo. Y se enojan, güey. ¿Por qué? Porque su argumento más lógico, o lo que puede comprender más así como que su cerebro, es tú no eres, como no eres padre, no puedes opinar, güey. Entonces te quedas así de, no mames, interesante argumento, perdí. Pues así está. Y sí, así está. ¿Cómo ves eso? Pasando, ahora sí que siguiendo, ¿qué algún ejemplo nos puedes dar de algún libro prohibido? Mira, bueno, fuera de esta parte de los temas que acabas de dar, Ajá, son muy, un poquito diferentes. ajá. Hay uno que se llama, bueno, a ver si mi latino es bueno, la verdad. Bueno, si se te aparece algo ahí, pues quiere decir que no era tan bueno, güey. Así se llama Codex Serafinus. Un código Serafín, ajá. Muchos piensan que es un libro raro, vaya. ¿Por qué tan raro? Uh-huh. Porque según el autor, que este autor es un italiano, se llama Luigi Serafin, Uh-huh. nos argumenta que hay una ventana, bueno, de acuerdo a su pensamiento, su ideología, Uh-huh. un poquito bizarra, vaya. ¿En qué sentido? Pues más que nada sus libros se componen más en dibujos fuera de la realidad humana, es decir, que sean humanos convirtiéndose, por un ejemplo, decirlo, en cocodrilos, humanos en forma de caballo, cosas así medio extrañas que igual para el pensamiento humano, a lo mejor para la persona muy sensible, se puede decir de esta manera, Uh-huh. a lo que vaya a ver en el libro, se puede sensibilizar e incluso algunos dicen que pueden llegar a tomar un poquito muy sacado de onda el libro, porque es algo inusual. De hecho, no es tan comprensible como parece. Incluso ver la imagen, en vez de darte una seguridad de lo que estás viendo, te da una inseguridad. O sea, no estás cómodo viendo las imágenes y entonces mucha gente se ha quedado como que sacada de ondas, por así decirlo. O sea, no sabe ni qué pensar ni qué hacer. Entonces, pues ya llega un punto en que lo prohibieron, simplemente por eso. A lo mejor ¿cómo se llama? El autor quería dar una interpretación diferente de las cosas, ¿no? Así como una idea nueva, como si fuera una pintura original de esas de Pablo Picasso o algún otro pintor, ¿no? Algo abstracto, ¿no? Ajá, se puede decir que ilustraciones abstractas de lo que él piensa, ¿no? De su mundo, de su mente, pues prácticamente como lo dijimos del principio, ¿no? Todo ese tipo de cosas, lectura o dibujo o arte, son sacadas de la mente de un autor o de un escritor. No sabemos qué piensa, así que pues, lo quiso expresar en forma de dibujos, lo sacó así y pues ya la gente, pues algunos que no comprendieron su pensar en aquel tiempo, porque obviamente no es un libro que lo sacaron apenas el año pasado. Según esto salió en 1983. O sea, tampoco es tan viejo, vaya. Uh-huh. Pero pues sí, saca de onda. Más que nada por a lo mejor lo que tú dices, el contraste de arte, donde pueden ser figuras antropomorfas nada más. Pues sí, son más que nada antropomorfas. Digamos, por así decirlo, abejas con forma de mojón. Cosas así, o sea, como si estuvieras viendo una caricatura para niños de esas de bajo presupuesto. O sea, todas mal hechas, mal dibujadas. Así como Clarence y esas mamadas que ha contratado en Cartoon Network, ¿no? Ah, un poquito más bizarras, ¿no? Tío Grampa, güey, todas esas mamadas. Ajá, haz de cuenta como si lo hubiera pues, dibujado un niño de entre 8 y 12 años, tratando de dibujar. Pero a su contexto de este autor, pues son dibujos de arte, ¿no? Ajá. De hecho, muchos dicen que si los ves te quedas, pues no sabes ni qué pensar. Pero Bueno, quedas loco, ¿no? Digamos. algunos, o sea, yo digo que es por la mente, ¿no? De cada quien. Pero si estás libre
Si eres de mente débil. Pues igual, pero si estás abierto a varias opciones, así como si estás abierto a ver varias películas serie B, de esas que te pueden dar cárcel en los ojos con solo verlas, pues imagínate que no puedes ver un libro de estos. Ah, mames, si ya con tener TikTok, güey, ves cada cosa que dices, no mames, este cringe, de verdad, ¿qué me va a dar, güey? Pues sí, Penita gen, así, es que prácticamente cuando ves los libros, ajá. pues bueno, este libro no es así como que tanto de terror ni de miedo. Incluso hasta puedo decir, no sé por qué lo prohibieron, si se ve inofensivo, ¿no? Bueno, al menos eso parece, ¿no? Bueno, bueno, ahorita que tocas ese tema, se ve inofensivo y precisamente en algún futuro vamos a hacer un podcast, de hecho ya lo estuvimos planeando con Malboro, el cual se va a basar en simbología. Precisamente a veces la simbología es inofensiva, pero suele ser muy peligrosa. Entonces, probablemente también por eso lo prohibieran. Sí, de hecho por eso estoy tomando los puntos clave, ¿no? Se ve inofensivo a simple vista. Realmente, desde mi perspectiva, claro. De hecho, pues como en todos los podcasts, siempre les dejamos link en el cual pueden consultarlos, ¿no? Como dije, ¿no? Pues ahora sí que corre el riesgo de cada persona si los quiere ver o leer, ya no queda en nuestra responsabilidad, pues ya quedan ustedes. Pero a mi parecer, pues se ve inofensivo, o sea, dibujitos ahí normales. Pero ahora sí que cada uno tendrá una perspectiva diferente, sea inofensivo o no, pues hay que tomar las cosas a veces con un poco de seriedad y un poco ¿cómo se llama? De cuidado, ¿Criterio? de criterio. Ok, bueno, con esto podríamos decir, o algún otro tipo de libro de este índole, donde queda prohibido por algún motivo misterioso. Pues se supone que, bueno, de este tipo de libros hay diferentes, bastantes, vaya, ¿no? Como lo mencionas ahorita, hay incluso de magia, o digamos que magia oscura, si lo pueden ver así. Hay dos, de hecho, uno se me hizo curioso hace ratito antes de que empezáramos a grabar. Le hacía mención a Neox. Le digo, ¿tú crees que el Enchiridiot existe? Y me dice, no, pues sí, dice, de hecho sí está. E incluso yo le dije, es que para mí se me hizo algo ridículo. ¿Por qué? Porque lo vi en una caricatura. Y yo le comentaba a Nex, es que lo que está en las caricaturas, obviamente casi la mayoría de lo que está ahí es falso, ¿no? Incluso el nombre tan solo decir en Shirion suena sacado así como pues, ¿no tuviste otro nombre que ponerle o qué onda? Como que te faltó imaginación para ponerle un nombre a un libro. Pero no, resulta que sí. En efecto, supuestamente el libro existe y trata de magia. Sí, de hecho hacen una cita curiosa en una serie animada, la cual se llama Hora de Aventura. De hecho, Finn es el que le dice a Jake que se va a ir a estudiar o va a sacar el Enchiridion, pero hoy lo manejan como el manual del héroe, güey. Todavía me acuerdo mucho de esa cita, güey, porque yo ya tenía conocimiento del Enchiridion, pero se le conoce como Inquiridion. Ahí, digamos, le pusieron como la traducción para que no sonara tan raro. Pero hablando, bueno, vaya, de libros de magia, hay un libro, el cual sí es de suma importancia. La mayoría, si es que lo llegó a escuchar, eh, pues sí hay así como que algo de que sea de advertencia, porque independientemente de que me puedan decir que sea lectura o no, dicen que ese libro sí contiene cierta, ¿cómo se le podría llamar? ¿Vibra? Un riesgo de peligro. Tiene distintos libros, dependiendo en donde estés. Este libro puede variar ahora sí que la región. Hay unos que lo conocen como el libro de San Cipriano, hay otros que lo conocen como el libro de Cipriano, el mago, o hay uno que está como, bueno, pero la premisa es la misma, es San Cipriano, el libro del hechicero, así es como comúnmente se le conoce. Cuenta la leyenda que este libro fue prohibido por el mismo San Cipriano. En esta es una compilación, básicamente es un grimorio, es una compilación de varios hechizos, invocaciones, evocaciones, exorcismos. Aquí supuestamente te explican cómo atar a un demonio, cómo liberarte de un demonio,
y también cómo utilizar la hechicería a tu favor. Pero se cuenta en distintos foros que este libro, si es que lo llegas a leer, a comprender, por una cosa es leer y otra cosa es comprender. A comprender tal cual vas pues a quedar loco. Realmente dice que vas a seguir, vas a ser atormentado por una entidad o vas a seguir, ¿cómo te diré? Pues en picada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene psique, que se necesita para dominar tal o cuales entidades. Asimismo, también yo creo que es de vital importancia esta recomendación si la tomen con pinzas, porque ya independientemente de lo que puedan decir en foros, quiero comentar algo personal que a mí me llegó a pasar cuando yo llegué a leer algunas páginas de ese libro y quizá no lo tengo físico, pero lo tengo digital. Es de importancia el que tú sepas y seas consciente de en qué horario vas a leer ese tipo de contenido. ¿Por qué? Porque pueden empezar a pasar cosas raras. A mí me llegaron a pasar. Con eso no quiere decir que terminé como tal el libro, pero sí estuve pendiente de lo que estuvo pasando en esos momentos que yo pues estuve dándole una ojeada porque ni siquiera le estaba dando un seguimiento serio a ese libro. Me empezaron pues a pasar cosas así como que se te cae esto, escuchas tal o cual ruido o empiezas a soñar cosas. Entonces son como que ciertos avisos para que, no sé, si de una manera lógica o ilógica, como lo quieran tomar, puede ser superstición o también puede ser algún tipo de advertencia para que sepas que con eso no se juega. Es como el clásico que te dicen que no juegues con la ouija, algo así. Pero se dice que quien logre comprender bien el texto va a quedar pues, loco, güey. Digo, a mí no me consta, pero sí quiero pues dejar en evidencia que a mí se me pasaron dos que tres cosas cuando empecé a leer ese libro. Digo, es que no está de por más, ¿no? El contenido básicamente era de alguien que era un hechicero y se convirtió al catolicismo. Sus razones tendrá, güey. Entonces, digo, yo soy algo escéptico en ese tema de que leyendo, pues te puede pasar algo y X. Pero sí me llegaron a pasar dos que tres cosas. Entonces, pues sí, quiero que quede como registro esto de que pues no cualquier tipo de lectura es para todas las personas. Claro, de hecho sí es cierto una cosa. Hay libros que aquí no hemos tocado en algún, pues de hecho porque son bastantes como os hemos mencionado. Si les interesan los temas, los podríamos seguir trayendo. Este tipo de libros son muy, muy digamos que muy delicados, no porque se vayan a romper, sino porque la cordura de la persona puede romperse. Como bien lo dice Neox, suelen pasar cosas extrañas. Yo, bueno, en lo personal no tengo pruebas, pero pues hay que tomar algunas cosas con delicadeza, ¿no? De hecho, en algunos, como les mencioné, en algunos libros se supone que las personas que han llegado a traducirlos o incluso a comprenderlos, se han tenido registros que han fallecido en circunstancias que serán Extrañas. incomprensibles. Ah, extrañas. No me acuerdo qué libro, si me acuerdo se los dejaré en el dato, pero hay una chica que sí llegó a terminar un libro y sí lo llegó a publicar y hasta ahorita pues no le pasó nada. Pero se trató de un libro que desde hace años, hace décadas, lo trataron de transcribir y traducir varios escritores, vaya, pero todos fallecían a la mitad, empezando o casi por finalizar la obra. Y eso sí, quién sabe, será coincidencia, casualidad o simplemente Pues es lo que te digo, o sea, hay libros que si no te los puedes tomar a la ligera. A lo mejor puedes decir, es un libro, sí. A lo mejor las hojas no importan, sí. Lo que importa es el contenido y cómo lo estás leyendo, en qué circunstancias. Pueden ser, y como tú dices, lo que pueda pasar, o sea, yo te puedo decir, ten cuidado con leer esto, ¿no? Me empezaron a pasar cosas raras, pero pues no con eso quiere decir que a lo mejor te pasen a ti, pero pues ya ves de tener así como que un previo de que pues a una persona sí le pasó esto o pasó el otro. Entonces, bueno, hay varios, de hecho, hubo alguien que me comentó, oye, ¿es verdad de eso?
de que si lees el libro de San Cipriano, te posee a alguien y que quién sabe qué. Digo, hay tantos pendejos en TikTok tratando de llamar la atención. O sea, también no hay que fiarse tanto, ¿no? Y más si es alguien que sube TikToks. Digo, infinidad de casos han pasado de que juegan que supuestamente están poseídos o que se les aparece tal o cual. Entonces, también ese tipo pues, de anécdotas se toma con pinzas. Yo lo digo desde mi perspectiva, sí llegaron a pasar varias cosas, pero no creo que a tal punto de que pueda ser una posesión. Digo, y el güey va a tener el tiempo de estar subiendo su posesión, ¿no? Es algo. Exactamente. Ajá, entonces, pues también tómenlo con pinzas y si pretenden hacerlo, les recomiendo que sea de día, básicamente no de noche, y que lo hagan, pues a lo mejor quizá en un lugar público, no que estén solos, o sea, traten de tener esos matices de opuesto, ¿no? O sea, si voy a leer algo serio, que sea en un lugar público donde pueda haber mucha gente, o si voy a leer algo oscuro, que sea algo que pueda tener un lugar donde haya luz. Entonces traten de jugar con esos contrastes para que a lo mejor el ambiente no los pueda espantar. Y bueno, para continuar con algún libro prohibido, en este caso a mí se me hace muy interesante este libro. De hecho es muy largo. Formó parte de la Biblia, sí formó parte de la Biblia. Llegaste a escuchar la famosa el libro de Enoch, se puede decir, es la compilación de Enoch. Enoch fue el abuelo de Noé, el de la Biblia. No, ese sí no. Es curioso cómo es que se saca del canon cuando de hecho en la Biblia hay registro de Enoch. Creo que se hacen solo 2 menciones de Enoch en la Biblia. O sea, si hay una mención de que es canónico Enoch, o sea, dentro de la Biblia. Pero es curioso cómo lo sacan del canon, güey. O sea, me he puesto a pensar el por qué. Ya cuando empecé a leerlo, eso lo leí ya hace más de 5 años, pues caí en el por qué lo pudieron haber prohibido, porque iba en contra de todo lo que era la iglesia judeocristiana, cristiana, católica, todo lo que viene siendo las religiones o creencias abrámicas, güey. ¿Por qué? Porque el libro de Enoch te habla de alguien que fue básicamente, te habla de vida, se podría decir como que extraterrestre, básicamente. Te habla de los famosos ángeles caídos, que no son como ángeles caídos, sino como que son criaturas de otro lado y son los que se revelan supuestamente al creador, ¿no? De ese libro, el cual es Jehová, ahí te lo mencionan. También quiero, pues sí, destacar este punto en el cual a él lo abducen, se lo llevan, él describe el tipo de sufrimientos que ve de las almas que no hicieron caso, también describe ciertas naves, pero los llama como carros o algo así. Y bueno, para no hacerles tanto spoiler, también te habla de que la mayoría de avances y todo lo que viene siendo las artes, escrituras, matemáticas, conocimiento empírico, te podría decir, ya sea para el progreso del humano o también asimismo para la destrucción, fue dado por los mismos mal llamados demonios, güey. Entonces, aquí como que volvemos al mito de Prometeo, ¿no? Nada más que teniendo en cuenta que el libro de Enoch tiene más años que lo que viene siendo el relato de Prometeo, güey. Digo, me pareció muy, muy, muy interesante porque se tiene la teoría, o sea, dentro del mismo libro, se dice que el ángel de ángeles se llama Metatron. ¿Has escuchado el nombre Metatron? Sí, en un videojuego. Bueno, Metatron, lo que significa, o sea, como tal te lo dice el nombre. Meta, ¿qué significa? Después o más allá. Y Tron te habla de trono, más allá del trono. Eso es lo que significa el nombre de ese ángel, más allá del trono. Entonces tiene la teoría dentro de ese libro que Enoch se transformó o se terminó convirtiendo en el ángel más cercano a Dios. Entonces, básicamente la figura de un Mesías o de un elegido se vería opacada por un humano que fue abducido. Sí. Entonces, por eso yo siento que lo retiran del canon, aunque en el canon sí hacen mención de Enoch. De hecho, te dicen que fue el abuelo o bisabuelo. No, sí fue el abuelo de Noé, güey.
Entonces sí hay registro de que existió Enoch en la Biblia, güey. El por qué lo retiran del canon, por obvias razones. ¿Por qué? Porque perderían millones, güey. Independientemente de los judíos o de los musulmanes que siguen a Alá, o en este caso los judíos que siguen a las leyes de Abraham y esperan a su Mesías, o en el caso del cristianismo asimismo, que esperan la segunda venida de Cristo, pues no concordaría mucho, güey. Y de hecho tiene un tipo de apocalipsis, o sea, dentro de ese libro también existe como que su apocalipsis, donde va a regresar supuestamente Dios, güey, con su elegido o con su ungido, como lo quieran llamar, a hacer justicia sobre esto, ¿no? Que llamamos tierra, planeta, como lo quieras ver. Entonces es como que otra posibilidad de apocalipsis. De hecho, se me hizo muy, muy interesante. Y de hecho, creo que los castigos que están allá dentro de ese libro, creo que superan por mucho al que viene siendo el desenlace o el castigo de la gente que supuestamente te dicen, ¿no? Los católicos, que se va al infierno, aunque te dice que es el lago de fuego, güey. Entonces sí se me hace muy interesante, güey, que es como que otra visión de la misma, a lo mejor no la misma iglesia, pero sí de la misma espiritualidad, si lo quieres ver así, o sea, de esa región. Se me hace muy, muy interesante. Ampliamente sí les recomiendo el libro de Enoch para que tengan, no por asustarlos, sino Otra perspectiva. porque tuvieran tipo de visión. No, sí, otra perspectiva, ¿no? Así es. Así como todos, o sea, a fin de cuentas, pues igual el leer no te mata, pero en algunos casos no lo sé. Yo digo que sí. Cada vez que tú recopilas información, muere una parte de ignorancia, quizá también una parte de creencia o de fe, güey. Entonces sí terminas matando algo, pero adquiriendo también algo a cambio, güey. Bueno, si lo ves de ese punto, sí, exactamente. Ahora, pero si lo ves del punto así normal, pues no, se supone que no. Digo, del lado físico, pues no. Independientemente del libro de lo que viene siendo el libro antes tocado, ¿no? Sí. De hecho, hay uno, bueno, no, no es prohibido, Ajá. pero se supone que fue creado nomás así para ver qué pasaba, pero hay mucha gente que lo toma muy en serio. El libro lo voy a poner en español porque mi latino es bueno. Uh-huh. Se llama Martillo de las Brujas. No sé si lo has escuchado de él. No. Bueno, pues este libro fue creado en Alemania, bueno, vaya redundancia, por unos alemanes que publicaban cómo detectar una bruja, cómo matarla, Uh-huh. cómo identificarla, cómo juzgarla y entre otras cosas, ¿no? Y este libro lo que hizo fue el auge de cacería de brujas. Es algo parecido al libro del Inquisitor, ¿no? El que prohibió el Vaticano, güey. Similar, Algo así. se puede decir que sí. Uh-huh. Sí, o sea, de este libro, digamos que si lo quieren ver de esta manera, fue el precursor o uno de los pocos o tantos que hubo, quizá, que impulsó esa parte, ¿no? De cazar brujas, porque ahí venía de cómo identificarlas, bueno, ya les mencioné, Uh-huh. todo ese tipo de cosas. O sea, la gente, o sea, prácticamente a veces la humanidad en su afán de no, quererse cultura, bueno, tener una conciencia más amplia, expandir su conocimiento, se arraiga a algo, ¿no? Como que se aferra a algo, se espanta o niega algo, no sé, no puedo describirlo esa parte, aún entender. Sí, se arraigan a las costumbres, ¿no? No ven más allá de lo que te puede decir el padrecito o de lo que te puede decir el pastor, güey, o lo que te pueda decir, dependiendo de la religión que sea, ¿no? El líder espiritual. Ujú. Sí, sí, de hecho así, ese libro está interesante, o sea, incluso con el título, bueno, para mí son muy llamativos, algunos. De hecho, yo, al menos en todos los libros que se me ocurre leer Ajá. y se me hacen interesantes, yo empiezo por la parte final. Y no me refiero a lo que es el capítulo final, literalmente, o sea, la última estrofa, el último párrafo final. Entonces, para mí eso me da curiosidad, ¿cómo es que llegó a ese final? ¿Cómo es que llegó a esa conclusión? Y me voy así como los cangrejos para atrás. Ya cuando llego al capítulo final, tal cual, entonces digo, pero quiero saber cómo es que llegaron a este capítulo.
y entonces ya voy como cangrejos hasta el primer capítulo. Para mí es así. Interesante tu método de lectura. Nunca lo había probado. Porque, bueno, al menos para mí esa es la pregunta, ¿no? Si lo leo desde el último, mi pregunta es, ¿cómo es que llegaron a ese final? ¿Cómo es que ese héroe, villano, ¿Protagonista? el protagonista Ajá. llegó a ese estado, a ese punto? Esa es la pregunta que me hace llenar, ¿no? Para saber más de los libros, porque así es de entrada, lee los del prólogo o de los agradecimientos, como que Le agradezco a mi abuelita que estuvo ahí cuando me gradué de primer año, ¿no? bueno, dejando de lado los libros que estos, en lo personal, no es tanto el título. O sea, si de repente es la portada y si no es la portada es el título y si me dan chance de leerlo tantito, voy por el final. Te voy a contar algo que me pasó en la normal. Digo, no es un libro prohibido, sino que me acuerdo que íbamos en tercer semestre de la normal y una maestra llega y nos dice, a ver, jóvenes, se va a evaluar así, 40% el examen, 10% las actividades en clase y 50% el libro Pescadillas. Así se llamaba el pinche libro feo ese apestoso, güey. Neta lo leí, quedé asqueado, güey. No se lo recomiendo, no se lo recomiendo. Y era de un autor nuevo, no pienso, ahora sí que no pienso dar ni publicidad a esa porquería de libro. De verdad que si es que llegan a verlo, no lo compren, no lo lean, es una porquería de libro. Se llama Pescadillas, güey. ¿Y qué les pareció el libro? Yo sí fui bien así como que bien honesto y dije, maestra, mejor nos hubiera recomendado pues, un libro. No, pero es que este autor, que quién sabe qué, es otro punto de vista, que quién sabe cuánto, y dices, bueno, ya leí el libro y ahora sí te puedo refutar que en términos de lo que viene siendo la escritura o la lectura es una vil porquería. De verdad, las cosas como son. Yo recuerdo que ni siquiera fue tan caro el pinche libro, creo que costaba 70, 80 pesos en esos entonces, güey. Te estoy hablando de la época del 2006, más o menos, 2006, güey. Créeme que es el peor libro, aparte de los de Odín Dupeirón, que están por la chingada. O sea, créeme que no tienen un sentido, güey. Digo, y otra vez, y también me obligaron a leer a Odín Dupeirón. A qué hueva, güey. De verdad, quedé asqueado, güey. O sea, sí, de verdad que no te deja nada bueno, güey. Bueno, así que me dejen leer por mi propia cuenta libros, no, ¿eh? O sea, bueno, tu maestro diga, lean este libro, no. Solamente y acaso te puedo hacer mención de la universidad y eso porque ya lo pedían los maestros, ¿sí, no? Y esos eran libros que no me llamaban la atención. Eran libros de la carrera, pero nunca me llamaron la atención. No, pero pues imagínate en prepa. Llegué a leer a Gabriel García Márquez, güey, y dices, no, pues, que José Emilio Pacheco, güey. Exponentes que dices, no mames, güey, está chingón su libro, güey. Está como de una anécdota, pero Ajá. una anécdota rápido, que nos dejaran leer el de administración en una sola página. Nos dice el maestro, su mero valedor de ya sabes quién. Ajá. Capón. Sí, entonces te dice, no, pues es que lean este libro y resuelvan el problema que viene en el libro. Entonces yo como no tengo la costumbre de leerlo desde el principio, leí el final. Uh-huh. Y dice, no, es que tienen que resolver el problema del libro. Con eso vamos a ver si realmente son buenos administradores o no. Uh-huh. Y dije, verga, un pinche problema de un libro. Dije, va a estar perro, ¿no? Y como siempre acostumbro leerlos desde el final, uh-huh. Pues, ¿qué crees? Que el final era que la respuesta estaba en la última página. ¡Ah, se mamó! Y me ahorré todo el pinche libro, sí, a huevo. Claro, sí, a huevo, ya, pero ya de todas maneras tuve que leer un ratito porque ya como, pues ya les spoilé a los demás porque no nos iba a dejar más libros, Uh-huh. otros libros más cuchos, y ya les dije, no, pues que creen que el final es así, pero hay que todos estar de acuerdo para que acá, si no, nos va a meter la chosta. Es como yo de mi carrera te puedo decir también, ¿no? O sea, hay malos ponentes, güey, como Paulo Freire, que dices, no mames, güey, o sea, sí serás pedagogo y a lo mejor eso funcionará en tu Brasil, pero aquí en México sí de plano no chingues, no, o sea, como que no cabe el contexto, pues. Sí. Digo, y ya regresando al tema que te digo, o sea, yo llegué a leer a García Márquez, güey, a José Emilio Pacheco, güey, y me ponen después, porque primero leí esos, güey, y luego después me pusieron al autor
esa porquería llamada pues Pescadillas, güey, ya a Odín Perón, dices, no mames, güey. O sea, de lo más chingón, te tiraron al suelo, güey. Dices, no, pues no mames. Al rato voy a terminar leyendo Condorito, güey. Pues sí, güey. Sí, está cañoncillo. Pero sí, hay muchos temas de varios libros, tanto de nuestras carreras, pero pues ahora sí que no vamos a alcanzar a abordar todos los temas, ¿no? Incluso de los que estamos hablando ahorita, ¿no? De libros prohibidos. Hay bastantes, de hecho. Sí, Podemos a recalcar que varios, pues sí, es lo que creo que bien lo dijimos al inicio del podcast, haciendo una pequeña introducción. Un libro yo creo que se basa en dar tu opinión, contar una historia o abordar a un punto de vista desde diferente enfoque a lo que el sistema te quiere dar a entender. Obviamente depende de la lectura. Un libro muy cotizado hasta nuestros días. Yo creo que me atrevería a decir que es mi favorito, es 1984. Autor, George Orwell. Básicamente de lo que nos habla este libro es de un gobierno totalitario que se enquista en una región, no te habla de países, pero sí un continente en específico. Te habla de Asia, no Asia, entre Asia y Oceanía, para ser más exactos, el cual se crea una figura de un solo partido, y en ese partido solo hay una persona que se puede decir que mueve a todos, el cual es conocido como el Gran Hermano. Obviamente no te voy a contar todo lo que dice el libro porque es un libro muy interesante y pasan distintas cuestiones, ya sean amorosas, sociales, filosóficas también, pero la idea o la premisa viene siendo en que dentro de la novela a mucha gente le lavan el cerebro. Básicamente viene siendo un número y es un solo gobierno para todos. No es como que haya más posibilidad, no es como que exista una democracia. Ahí lo conocen como el Gran Hermano, y el Gran Hermano va a tomar las decisiones por todos. Si el Gran Hermano te dice que tú no puedes estar con tal o cual persona, te va a aislar. Si el Gran Hermano te dice que a las 7 de la mañana te paras a cantar el himno de tal cual manera, lo vas a hacer. Si el Gran Hermano cree que tú eres problemático, obviamente te va a empezar a aislar, y viceversa. También están, en teoría, ¿no?, los puntos positivos. Si eres dócil como una oveja, pues obviamente no van a sospechar de ti. Eres el clásico buen ciudadano que no se mete en problemas, repite todo lo que los medios dicen, y pues eres un modelo de ciudadano. Eso es lo que realmente quieren. Ahora bien, este libro es muy prohibido en países donde hay esta corriente, ¿no?, de lo que viene siendo la estrellita, ¿cómo se le llama? La hoz, lo que viene siendo el comunismo. sí. Ese libro no lo podrías leer ni en China, ni en Corea del Norte, ni en Cuba, ni en Venezuela. ¿Por qué? Porque es un libro que te habla precisamente del comunismo. Ahí no te maneja la palabra comunismo como tal, pero pues con las acciones y todo lo demás habla, o sea, lo describe tal cual. Por eso es que es muy prohibido en los países de tendencia de izquierda, y de una izquierda radical, no de una izquierda suavecita, ¿no?, como aquí en México, no, de una izquierda realmente radical, güey. Inclusive me atrevería a decir que China y Rusia, güey, aunque Rusia no tanto. Te podría poner un ejemplo, no sé qué opines, o sea, yendo un poquito del lado del tema de este libro. ¿Cómo considerarías o qué pensarías si en México casi estaban haciendo o quieren tratar de publicar unos libros de texto similares? O sea, igual yo sé que no es lo mismo que el libro que estás escribiendo, pero se supone que esos libros, la mayoría de las noticias lo manejan como comunistas. Me atrevería a decir que sí hay un trasfondo comunista. ¿El por qué? Porque, bueno, ahí todos se manejan básicamente como todos somos iguales, cuando la realidad es que no. La mayoría de nosotros tenemos distintas habilidades y no todos somos lo mismo.
no se nos podría poner a competir en el mismo aspecto porque todos somos distintos. Entonces hay una gran falacia que te dicen que todos somos iguales, cuando en realidad no lo es. Entonces lo que trata de hablar el libro es que todos somos iguales, todos valemos lo mismo, a lo mejor en valor sentimental o como persona sí, pero en habilidad ahí sí difiero bastante. Están usando términos feministas con tendencia radical, porque sí, de hecho yo les di una leída a ciertas páginas y sí, sí hay un trasfondo de opresor, oprimido, con lo que te maneja básicamente el comunismo, ¿no? Te dicen que en el comunismo nadie se oprime, aquí todos somos iguales, aquí todos ganamos, según, ¿no? Pero date cuenta qué tipo de realidad viven esos países, que supuestamente te prometen una libertad cuando realmente se restringe, una economía estable cuando pues básicamente todos comen lo mismo, donde no hay un derecho de libertad de expresión. Entonces sí hay una ligera diferencia en cuanto el libro pues te habla de un solo partido, ¿no? Sí. Es solo una sola región, pero digamos acá en el continente pues tenemos de distintos sabores, ¿no? Y olores a lo que viene siendo el tipo de gobierno. Pues sí, así está. Entonces puede decir que tratan o quisieron hacer lo mismo, ¿no? O más o menos es lo que se refiere el libro. Así es. De hecho, sí. O sea, literal, el libro como tal está, ¿cómo te diré? Constituido para despertar masas, güey. Pero pues estás de acuerdo que a la mayoría de la gente no le gusta la lectura. Le gusta lo que el cura dice o lo que el político promedio también te dice, güey. Lo que quieres es escuchar nada más. Entonces, básicamente yo creo que la primera opción, así como si es que quieres ser neutro en cuestión de que si eres de derecha o de izquierda, mi recomendación es lee 1984 de George Orwell y te quites de todo prejuicio que ya tengas y veas cómo van avanzando las cosas en el mundo. Entonces, para que veas que hay unas similitudes muy grandes. Mencionaste algo de que estaba prohibido. Bueno, se mencionó, claro está, ¿no? No mencionaste, se mencionó. Está prohibido, pero también depende de la región, güey. Ahora bien, es cierto lo de la región, más sin embargo, yo desconozco igual y puedo argumentar y pensar que ahorita todo el mundo tiene internet, se quiere pensar, ¿no? A fin de cuentas, todo este tipo de cosas lo pueden descargar, ¿no? Desde clandestinamente, claro está. En algunos casos, aunque parezca que está prohibido, pues lo pueden hacer, ¿no? Me imagino yo. Bueno, es que aquí hay también un punto de vista que a lo mejor no estás abordando como tal. Digamos, todos tenemos internet, pero no es lo mismo la libertad de expresión que puedas tener, no sé, en Venezuela o en Corea del Sur o en China, güey, donde el internet está restringido. Entonces, precisamente por eso no puedes acceder a tales o cuales contenidos. No sé si me explique. Sí, en algunas partes, ¿cómo se llaman? Los gobiernos lo que hacen son leyes y políticas, así como reglamentos para limitar el acceso a información. Así es. Si bien en algunos países, entre comillas, se puede decir que uno es libre de buscar información y obtenerla, también tiene un costo. Y no me refiero tanto económico, si sabes a lo que me refiero, ¿no? Si se entiende. Y se ha visto mucho con el gobierno de China, güey. O sea, es un país grande, rico no tanto por su riqueza, sino por su intelecto, güey. Que ha sabido aprovechar las adversidades y en vez de verlas como adversidades, las ha adoptado como fortalezas, güey. Entonces, ahorita, digamos, si es que tú vives en China, ya seas residente chino, o sea, alguien nacido en China, o seas una persona que trabaja nada más en China, también, no porque seas visitante, güey, vas a recibir un privilegio especial. Ahí todo es lo mismo. ¿Quieres estar en China? Pues te aguantas con sus leyes en cuestión de internet. Entonces no puedes acceder a los lugares, tienes que usar VPNs para poder sacar información de otros lados. Lo mismo pasa, bueno, es que Corea del Sur, pues sí, perdón, Corea del Norte es algo, no sé cómo llamarlo, güey, pero sí, crímenes comunistas vienen siendo tanto Corea del Norte como China, güey. Y también está, pues, digamos, aquí en el continente americano, pues tenemos 3, 4 países, unos comunistas, otros pseudo, güey. Ahorita, a mí, bueno,
Hay mucha gente que dice que Argentina es muy, ¿cómo se podría decir? Neoliberal, aunque yo sí tengo mis dudas, ¿no? Porque la mayoría de las cosas son muy progres ahí. Y de hecho, las minorías, lo que está pasando, ¿no? Yo creo que en todo el mundo, nada más aquí, menos en los países comunistas. Las minorías callan a las mayorías, güey. Entonces también es como que un poquito extraño, ¿no? Dependiendo de la región y dependiendo de la ideología también de cada país. Sí, sí, sí. Eso sí, pues es mucho, muy cambiante, vaya. Igual y como te digo, lo restringen mucho, limitan, y por más que traten de ocultar algunas cosas, siempre va a haber gente que va a estar buscando la manera en cómo sacar esas cosas a la luz, ¿no? No sé qué conclusión podamos decir de estos temas que tocamos, vaya. Toqué por muy, ahora sí que muy de rápido el código Da Vinci, y es que he llegado a la conclusión de los libros que he leído, en este caso los que pues, yo traje, que te tratan de dar ese punto de vista de cuestionar lo que te dice el canon oficial, güey. Entonces, ¿por qué se molesta el canon oficial si finalmente te lo están citando dentro del mismo canon? Digo, yo ya no llegué a tocar el libro me hubiera gustado tocarlo, pero sí es un poquito más extenso, el de la Gran Bestia de Alice Crowley, que es, digamos, el antagónico, ¿no? De lo que viene siendo la religión cristiana. Pero también es interesante cómo se aborda ese libro y con qué punto. Porque, digamos, hay mandamientos, bueno, que la mayoría de los católicos conocen, pero ¿qué crees? Que también el satánico tiene mandamientos y también te suenen un poquito más lógicos los mandamientos del satánico que el del cristiano, y no porque yo sea satánico, sino que dices, citándolo ya en un contexto real, en esta, ¿cómo se podría decir? Pues en esta época, como que creo que tienen un poquito más de sentido estos mandamientos, ¿no? Y a veces, como bien tú lo decías, a veces no hay que ahora sí que no hay que juzgar un libro por la portada, básicamente. Luego, porque hay mucha gente que es devora libros, pero pues también qué tipo de libro estás consumiendo. Sí, Si te lees, no sé, el libro de algún pinche famosito que ni siquiera ha escrito ese libro, dices, a ver, lo que pasó con Jordi Rosado. El famoso Cúbole no es de Jordi Rosado, es de otra autora, güey. Pero te lo hicieron pasar que era Jordi Rosado. Entonces, a lo que voy. Y digo, estos libros prohibidos, yo creo que la finalidad del por qué lo prohibieron es porque incomodaban a alguien y porque hacían despertar esa curiosidad, ese contraste con el canon, güey. Creo que esa sería mi conclusión. pues sí, de hecho, dicen que lo prohibido te da más curiosidad, de hecho. Sí, Cuando te prohíben más cosas, más lo haces. Es como cuando te dicen, envolviendo a los conejos, ¿no? No amarres a tu novia, pero ahí vas. Cuando te niegan algo, pero ahí vas. Es como que te incitan, como si te dijeran, hazlo, 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 hazlo. no, yo creo que la palabra no tiene más fuerza que la palabra sí, güey. Porque dicen que desde que tú ya estás diciendo no hagas, no esto, entonces como es una prohibición, es interesante hacer lo contrario. Básicamente va de eso. E incluso cuando te dicen, sí puedes hacerlo, como que ya pierde ese peso, Ajá. ese interés. Y, o sea, sí lo llegas a hacer, pero ya no con esa instinto de maldad, quizá, por así decirlo. Ya no lo haces con ese gran fervor. Simplemente lo haces así, sí, y te relajas. Te lo llevas tranquilo si lo quieres ver así. Yo llegué a tener ¿cómo te diré? Antes, créeme que a mí me gustaba molestar a la gente que pues, es muy religiosa, citando versículos bíblicos, güey, con tal de joder, ¿no, güey? Porque sí, siempre fue así como que muy castrocín, güey. La Pero verdad, las vas cosas como son. creciendo, güey, y dices, pues sí, güey, o sea, la historia te dice tal o cuáles libros debes de leer, pero también está el otro lado. Si algo es prohibido, es porque lo que te decía, porque algo tiene de verdad. Donde algo te lo están prohibiendo es porque algo tiene de verdad, así de fácil, güey. De hecho, dejé fuera también a Elena Blavatsky. Digo, tiene una filosofía muy interesante. Quiero aclarar, no soy ocultista, no soy satánico, pero tiene puntos de vista muy importantes, güey, que el canon te prohíbe. ¿Por qué te lo prohíbe? Porque si tú te das cuenta de lo que está en esos libros, te puedo apostar casi
lo que tú me pidas apostarte, de que te va a cambiar tu manera de pensar, de ver las cosas, el enfoque, trasfondo, objetivo, estilo de vida. ¿Por qué? Porque ya te estás alimentando con algo más, o sea, no es como que te estás el mismo. Y aún así, y mucha gente puede tildarme de lo mismo, de que probablemente yo sea tal o cual cosa, y la realidad es que no. Sigo yo creo que teniendo las raíces cristianas, porque sí, o sea, creo en él, pero no en como a ustedes se los pintan o como se los hacen creer. Y precisamente yo creo que esa es la importancia del que a veces tú leas un libro prohibido, el saber por qué es prohibido y llegar a una conclusión. Pues ahorita ya uno tiene más acceso a, sí, a información, ¿no? No en todos lados, como hace rato se mencionó, pero si tienen la oportunidad de leerlo o en su rato libre, en su rato de ocio, ya sea leerlo o escucharlo o algo, un pequeño corte o qué será, referencia o como se puede encontrar Sí. y le den ¿qué será? 5 minutos de pensamiento, 5 minutos de reflexión, 5 minutos de ese tiempo, ¿no? Para ver un punto de vista diferente. Cada autor, No, con que se hagan de, digamos, se hagan de de su propia idea, ¿no? No, y precisamente creo que no traté de spoilear ningún libro, sino que simplemente de que saquen su propia conclusión, o sea, y como lo hemos repetido, yo creo que desde el primer podcast, no queremos que nos crean, solo que pues saquen su propia conclusión y piensen. Es lo único que creo que podemos pedir aquí. Y bueno, ya siendo también mencionando eso de los comentarios, pues pónganos ahí en los comentarios, ¿no? ¿Qué les ha parecido los últimos podcasts que hemos hecho? También estamos abiertos a cualquier tipo pues de crítica, ¿no? Ya sea crítica en cuestión de cómo hemos desarrollado los temas, también qué temas a futuro les gustaría que tocáramos, o pues también, ¿no? Ahí dejarnos algunas observaciones, ¿por qué no? sí, 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 está bien, por mí está bien. No, de hecho a mí, no, para eso está, ¿no? O sea, a fin de cuentas, creo que todos somos libres de expresión y como se lo mencioné, a un suscriptor, es libre de comentar lo que él guste, él quiera, se le va a respetar su decisión. Así es. De hecho, también, aprovecho el espacio para darle agradecimientos a este suscriptor. A mí me aparece como Sub-Zero, perdón, bajo cero. Ya le puse el nombre de peleador. Le dije, no mames, nos vino a comentar aquí Sub-Zero de los Bitcoin, güey. De DMK, ¿no? De los DMK, dije, ching, a ver si ya. No, creo que se llama Bajo Cero, me parece. Ajá. Un saludo, ¿no? Y pues gracias por acompañarnos todo este tiempo. Claro que sí, ahora sí que si es que bajo cero, pues ahí nos llega a escuchar, pues se le agradece, ¿no? Porque creo que es de los que más está al pendiente en el canal. Y bueno, también a los demás suscriptores, hay un amigo que se llama Carlos Flores que casi siempre nos comenta los videos y de hecho nos pidió creo que un podcast de algo del banco, ¿no? Y le dijimos que sí nos aguantara y toda la onda, pero pues hasta que tuviéramos aquí a nuestro experto, ¿cómo ves? Sí, a ver, algún día, algún día, algún día. Pero bueno, ya sin más y ya ahora sí cerrando, pues agradecemos su tiempo, el que hayan llegado hasta esta parte del podcast. Una vez más, reiterándoles que nos regalen un me gusta, nos comenten y si no están suscritos, porque pues, sabemos que hay mucha gente que nos ha escuchado pero no se suscribe, pues háganlo, ¿no? Digo, es una buena manera de apoyarnos y así también nos comente algún punto de vista del mismo. Claro, sí, pues esperemos les haya gustado el tema de hoy y esperamos poder seguir haciendo más temas como este o diferentes. Así es, ahora sí que creo que el mayor impacto han sido los de Paranormal. Si es que les siguen gustando, claro que con mucho gusto se va a volver a hacer otro podcast paranormal. Bueno, de hecho ya se planteó que va a ser el 30 como por el 30 en la semana de Día de Muertos, va a salir un podcast paranormal. Sí, 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 el próximo tema para que bueno, si les interesa, si les gusta, es símbolos. O el poder de la simbología, ajá, así es.
Sí, el poder de la simbología. Exactamente. Bueno, sería todo. Recuerden que yo soy Neox Y yo soy Malboro. y esto fue nivel 1. Gracias. ¡Vámonos, perras!